Reddit pregunta: ¿cuál es la peor experiencia que has tenido con un buen chico? Había alguien que se consideraba mi amigo, una persona que solía acompañarme a fiestas y otros eventos sociales. En una de esas ocasiones, me embriagué muchísimo, y aunque en ese momento se suponía que me sentiría seguro, lo que no sabía era que escuché a esa persona decir, mientras me subía al coche de su amigo: esta noche va a ser fácil. Esa frase me dejó un mal sabor de boca, pero no supe interpretarla en ese momento. El amigo de él, sin embargo, actuó de manera diferente. Fue un caballero. Me llevó hasta su cama, me acostó allí para que pudiera descansar, y luego salió a buscar su Nintendo Switch. Se sentó en el suelo, completamente indiferente a lo que había pasado antes. Para cuando desperté, lo vi jugando, y esa fue la primera vez que realmente comenzamos a entablar una conversación. Poco a poco, nos fuimos conociendo mejor, y a partir de esa noche, nos convertimos en grandes amigos. Lo que me sorprendió más fue que, a pesar de la situación, él nunca intentó nada inapropiado conmigo. Siempre actuó con respeto y con mucha consideración. Por otro lado, decidí alejarme del otro tipo, ya que entendí que no era alguien en quien pudiera confiar. Afortunadamente, ese encuentro con su amigo resultó ser una experiencia positiva, y desde entonces he aprendido a valorar la importancia de tener amistades que realmente te apoyen y te respeten. Conocí a un chico cuando salí con algunos amigos. Era increíblemente dulce, parecía decir justo lo que necesitaba escuchar en ese momento, y pasamos un buen rato coqueteando. Había una conexión, una química que no podía ignorar. Finalmente, decidí irme con una amiga. Me senté en el asiento del pasajero del coche y estaba pensando que tal vez podría encontrarme con él más tarde. Estaba un poco confundida, porque por un lado me sentía atraída, pero por otro lado no estaba segura de que quería realmente. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, llegó hasta el coche de mi amiga y, sin ningún tipo de cortesía, golpeó la ventana con los puños. Mirándome a través del cristal, me soltó de manera abrupta: ¿quieres tener intimidad? Todo esto antes de que pudiera siquiera bajar la ventana para responder. Me quedé completamente sorprendida y, con firmeza, respondí que no. Comencé a subir la ventanilla rápidamente, tratando de poner distancia entre sus palabras y yo, pero, en un intento de impedirlo, metió los dedos entre el cristal y la puerta para que no pudiera cerrarlo completamente. Se quedó ahí un rato, parado, con una expresión de enojo en su rostro. Me llamó visiblemente molesto, se dio la vuelta y se fue, pisando fuerte sobre el pavimento mientras se alejaba. Este incidente fue una experiencia incómoda y desagradable. Me hizo darme cuenta de lo importante que es ser clara con lo que quiero y lo que no, y también cómo algunos chicos pueden cruzar límites sin ningún tipo de respeto hacia las mujeres. Fue un recordatorio de que, aunque las primeras impresiones pueden ser positivas, siempre hay que tener mucho cuidado con las expectativas y actitudes de las personas. Perdí a una amiga en una noche bastante movida en una ciudad desconocida. Estábamos pasándola bien, pero cuando traté de llamarla, me di cuenta de que no contestaba el teléfono. Nos preocupamos mucho y la buscamos por más de una hora en un área de unos 800 metros. La ansiedad se apoderó de nosotros, ya que no sabíamos dónde podría estar ni en qué condiciones. Finalmente, recibimos una llamada de un chico amable que trabajaba en el bar. Nos dijo que había visto a mi amiga caminando sola y, preocupado por ella, la llevó a su apartamento. Nos contó que escuchó su teléfono sonar y, al ver que era nuestra llamada, decidió devolvernos el contacto. Cuando llegamos a su apartamento, encontramos a mi amiga descansando tranquila en su sofá. Nos sentimos muy aliviados, le agradecimos mucho al chico por su amabilidad, la recogimos y seguimos con nuestra noche. Un par de días después, el mismo chico me llamó para invitarme a salir. En ese momento, decidí rechazar la invitación de manera educada, ya que tenía novio, pero, sinceramente, no habría aceptado de todos modos. Fue entonces cuando la conversación tomó un giro que no esperaba. Me dijo que, de alguna manera, sentía que yo le debía algo, no por el gesto de ayudar a mi amiga, sino porque, según él, no me había mostrado suficiente gratitud por no haberle hecho nada a mi amiga cuando tuvo la oportunidad. Me quedé completamente desconcertada. En su intento de explicarlo, me dijo que podía haber hecho lo que quisiera y que no necesitaba llamarme, pero que lo mínimo que podía hacer era agradecerle por no haber cometido algo tan grave. Fue una conversación muy incómoda,
y aunque traté de mantener la calma, le respondí que, sinceramente, no debería esperar ningún tipo de reconocimiento por comportarse de esa manera. Le expliqué que el hecho de no hacer algo inapropiado no debería ser motivo de orgullo ni de agradecimiento. Ante mi respuesta, el chico se mostró molesto, comenzó a decirme que no tenía derecho a hablarle de esa forma y lanzó una serie de comentarios en tono de reproche. Finalmente, colgó y decidí bloquearlo para evitar más conflictos. Esa experiencia me dejó una sensación extraña. Me hizo darme cuenta de lo importante que es saber identificar las señales de personas que, aunque parezcan amables al principio, pueden tener actitudes muy problemáticas. A veces, las personas se sienten con el derecho de exigir cosas que no corresponden, y es esencial saber cómo establecer límites claros. Afortunadamente, pude aprender de la situación y reafirmar lo valioso que es rodearse de gente con principios y respeto. Había un hombre con el que solía hablar en el camino al trabajo. Era un poco torpe, pero yo siempre le respondía de manera educada, aunque en realidad solo quería leer mi libro y estar tranquila. Un día, se acercó a mí en la estación de tren, de repente, me dijo que me había visto con mi marido y mis hijos. En ese momento, su actitud cambió completamente y comenzó a ponerse muy alterado. Me acusó de haberle dado falsas esperanzas, me llamó de forma muy despectiva, y en un arranque de emoción, comenzó a decir que pensaba que tenía una oportunidad conmigo. Me sorprendió mucho cuando, entre lágrimas, me pidió que dejara a mi marido por él. Luego, como si no pudiera contener la frustración, le preguntó a nadie en particular por qué siempre le pasaba algo como esto. No pude más que quedarme en shock ante su reacción, porque claramente estaba siendo desproporcionado y no entendía lo que realmente había sucedido. Intenté calmar la situación lo mejor que pude, pero fue bastante incómodo. Para aquellos que leyeron esto y pensaron algo inapropiado, les aseguro que esa no es la solución. Sería bueno reflexionar sobre lo que realmente significa el respeto y cómo las personas deben aprender a lidiar con sus emociones de manera sana. Tuve una cita bastante incómoda con un chico llamado Josh en 2002. Fuimos de excursión, y durante todo el tiempo él no paraba de hablar sobre lo increíblemente inteligente que era. Según él, era más inteligente que cualquiera que hubiese conocido. De hecho, pensaba que no debía ir a la universidad porque, según él, la universidad comunitaria era igual de buena y mucho más barata. Para Josh, todos los que iban a la universidad eran tontos, y cualquier persona que no pensara como él era simplemente un idiota con un coeficiente intelectual bajo. Y no solo eso, él estaba convencido de que todos sus compañeros de trabajo eran igualmente poco inteligentes. Según él, era el mejor empleado que había tenido Geek Squad en su historia, y Bastpa no sería nada sin su brillantez. Josh también pensaba que tenía dificultades para encontrar pareja porque, al parecer, las mujeres no podían seguirle el ritmo, ya que no alcanzaban su nivel de inteligencia. Yo no soy de esas, o al menos eso entendí que pensaba él. Lo único que podía hacer era esperar a llegar a casa y bloquearlo de todos lados. Lo conocí en Yahoo Personals, y la primera impresión fue algo positiva. Tuvimos una breve conversación, y decidimos salir en una cita. Sí, en esa época teníamos IM y Yahoo Messenger, y fue ahí donde lo bloqueé definitivamente. No sé qué será de Josh hoy en día, y la verdad es que no me importa en absoluto. No me interesa escuchar su versión de la historia. Lo único que sé es que tenía una actitud y una personalidad realmente desagradables, y probablemente sigue siendo igual. Y, para que conste, no estaba gorda. La actitud de Josh y su comportamiento fueron totalmente responsabilidad suya, no mía. Me uní a un grupo de videojuegos en línea y, con el tiempo, empecé a entablar una amistad muy cercana con una de las personas del grupo. Después de unos 3 meses de hablar casi a diario, me confesó que le gustaba. Le respondí con sinceridad, explicándole que yo no sentía lo mismo. Para mi alivio, en ese momento pareció tomárselo bien y me dijo que estaba contento de que al menos pudiéramos seguir siendo amigos. Habíamos llegado a un punto de confianza tal que incluso intercambiamos tarjetas de Navidad, por lo que él conocía mi dirección. Sin embargo, poco después, las cosas comenzaron a cambiar. Las bromas que solían ser ligeras y amistosas empezaron a volverse más insistentes y cargadas de tensión. De pronto, empezó a llamarme de manera compulsiva, a veces más de 50 veces al día, todos los días, con la excusa de mantener el contacto. Las conversaciones se volvieron cada vez más invasivas.
Empezó a inventar situaciones y luego me regañaba por cosas que yo no había hecho. Se enfadaba si no le respondía en cuestión de segundos, y me presionaba emocionalmente hasta el punto de decir que se haría daño si no le hablaba. En aquel entonces, yo tenía solo 18 años y no sabía cómo manejar una situación tan compleja. A veces, parecía que era más fácil calmar las cosas que intentar alejarme. Entonces comenzaron los regalos inesperados, que llegaban directamente a mi casa. A pesar de vivir a más de 400 kilómetros, empezó a aparecer sin previo aviso varias veces por semana. A otras personas les contaba versiones muy distintas de lo que estaba ocurriendo entre nosotros, distorsionando los hechos para quedar bien o justificarse. Intenté establecer límites, cortar la comunicación, buscar maneras de salir de esa dinámica, pero cada intento solo empeoraba la situación. Finalmente, contacté a la policía, y fue eso lo que logró detener el acoso. A día de hoy, su familia aún me culpa por todo, como si yo hubiera tenido algún control sobre lo que sucedía o hubiera sido responsable de su comportamiento. Fue una experiencia muy difícil y confusa, sobre todo a tan corta edad. Aprendí, con mucho esfuerzo, que poner límites no te hace una mala persona, y que no tienes la obligación de cargar con la estabilidad emocional de alguien más. Estábamos encargados de hacer la compra para un evento de trabajo, y él insistió en meter todo en el coche, alegando que era superior a mí y que él debía encargarse. Yo me reí nerviosamente, intentando restarle importancia, y le dije que no era necesario, pero él insistió. Cuando finalmente volvimos al coche, me preguntó si tenía pareja. Le respondí que no, pero que tampoco estaba buscando, aunque, en realidad, sí lo estaba, pero intuía que me lo iba a preguntar. Entonces, me dijo, ¿ni siquiera conmigo? Me sorprendió, así que, con algo de incomodidad, le contesté que no con nadie, lo siento. Él, algo molesto, comentó que estaba siendo muy grosera por no aceptar una cita. Al regresar al trabajo, comenzó a quejarse con todo el mundo, diciendo que lo había obligado a hacer la compra y que, después, lo había insultado en el coche. Además, mencionó que no dejaba de invitarlo a salir. Por suerte, todos vieron que había sido él quien insistió tanto para cargar la compra, así que al menos eso respaldaba mi versión de los hechos. A pesar de todo, me sentí muy asustada, sin saber cómo manejar la situación, pero, por suerte, la cámara del coche tenía audio y eso ayudó a aclararlo. Hola. Crecí creyendo firmemente que el esfuerzo que uno pone en algo siempre se refleja en los resultados. Por eso, cuando vi esa escena icónica en 10 cosas que odio de ti, donde el personaje de Heath Ledger canta frente a toda la escuela para impresionar a Julia Stiles, pensé que eso era lo que debía hacer si quería conquistar a alguien. Así que lo hice. Lo recreé. Y no funcionó. Solo logré avergonzarme profundamente y también incomodar a la persona que me gustaba. Ese fue solo uno de varios intentos mal enfocados. Me llevó bastante tiempo entender que las personas no son máquinas que reaccionan de forma proporcional al esfuerzo que hacemos. La verdad es que, por mucho que pongas de tu parte, no siempre obtendrás lo que deseas. A veces, simplemente, la otra persona no siente lo mismo. Y eso está bien. Aprendí que aceptar los sentimientos de los demás, tal como son, sin tratar de cambiarlos, es mucho más respetuoso que intentar compensar la falta de reciprocidad con gestos grandiosos, halagos o insistencia. De hecho, dejar de forzar las cosas y aprender a fluir me hizo mucho bien, especialmente en términos de salud mental y bienestar emocional. Recuerdo claramente un momento en el que me sentí realmente liberado. Estaba saliendo casualmente con alguien cuando un día ella me llamó para decirme que se había comprometido con otra persona y que ya no podíamos seguir viéndonos. Me gustaba mucho, pero en lugar de reaccionar con drama o enojo, simplemente le respondí, gracias por avisarme, te lo agradezco y te deseo lo mejor. Fue un punto de inflexión para mí. Seguir adelante, con tranquilidad y sin rencor, fue una lección enorme. Con el tiempo, mi vida amorosa mejoró muchísimo. A mis 30, ya veía las relaciones desde otra perspectiva, mucho más sana. Y hoy, llevo 7 años casado y tengo 2 hijos. Todo va bien. Lo cierto es que los chicos buenos pueden cambiar, pueden crecer. Pero ese cambio empieza por entender que las personas no son programas que se pueden hackear con el enfoque correcto. Cada quien tiene su propio mundo, sus sentimientos,
y su libertad para decidir. Respetar eso es clave. Lo conocí cuando tenía 16 años y él tenía 20, jugando a League of Legends. Jugábamos juntos en las mismas partidas, y con el tiempo nos agregamos y comenzamos a jugar en línea juntos. Vivíamos en la misma ciudad, y cuando se organizó un evento para jugadores, decidimos conocernos en persona después de haber jugado casi todos los días durante unos meses. En ese entonces, no tenía muchos amigos, así que me sentía bastante cómoda con él. En esas quedadas, íbamos a un cibercafé, comprábamos pizza y jugábamos juntos. Él siempre fue muy amable, me recogía y me llevaba a la ciudad, o tomaba el tren hasta mi casa para acompañarme y enseñarme a usar el transporte público. Para mí, era un buen amigo. Con el tiempo, creo que empezó a sentirse un poco celoso cuando supe que me gustaba un chico de mi clase. Comenzó a mencionar lo que ese chico tenía y él no, y a resaltar todo lo que había hecho por mí, asegurando que nunca me había pedido nada a cambio. A veces, también hablaba de temas más personales, lo que me hacía sentir incómoda. Afortunadamente, nunca hizo nada inapropiado mientras yo era menor de edad. Decidí alejarme un poco de él, y eventualmente él dejó de contactarme. Pasaron 2 años, y cuando yo tenía 18, nos encontramos nuevamente en un evento de LOL en la ciudad. Comenzó a hablarme de nuevo, y como era algo ingenua, decidí perdonarlo. Pensé, ¿cómo podría guardar rencor a alguien que parece querer lo mejor para mí? Se ofreció a llevarme a casa, y acepté porque era tarde y me había quedado más tiempo de lo que planeaba. Parecía haber cambiado algo, empezó a hacer ejercicio, se veía más saludable y en forma, había comenzado a salir con otras chicas, y según me contó, ya había tenido una relación. Me alegró por él. Sin embargo, poco después, empezó a hablar de cómo prefería a las mujeres más bajitas como yo y de algunas experiencias que había tenido. Me sentí algo incómoda con algunos comentarios, ya que soy asiática. Me preguntó si ya había tenido alguna experiencia, quizás pensando que la razón por la que no había salido con él antes era por algo personal. Casi habíamos llegado a mi casa, así que decidí enviarle un mensaje a mi papá para que viniera a verme, ya que me sentía algo insegura. En ese momento, me hizo una propuesta que me hizo sentir muy incómoda. Le rechacé con firmeza y le pedí que no insistiera más. Luego, para evitar cualquier tipo de incomodidad, abrí la puerta del coche mientras él aún estaba conduciendo y me bajé. Le dije que no quería seguir conversando con él. Al llegar cerca de mi casa, vi a mi papá esperando al final del camino. Corrí hacia él, y él también se acercó al coche. Me sentí mucho más tranquila al estar con él. Regresé a casa, y poco después, mi papá también entró. Bloqueé a esta persona en todas las redes sociales, y más tarde me envió algunos mensajes algo molestos antes de bloquearme también. No hace falta decir más. Amo a mi papá y siempre recordaré el día en que me protegió y me hizo sentir segura. Conocí a un chico en el laboratorio de informática de la universidad mientras estudiaba. Solía estar allí a todas horas, trasnochando, y él venía a estudiar conmigo. Un día, fuimos a tomar un café al McDonald's que estaba cerca y, aunque yo estaba un poco indecisa, acepté su oferta de acompañarme. Me compró el café, y en general, parecía ser una persona simpática y agradable. Con el tiempo, acepté ir a una cafetería que estaba abierta las 24 horas para seguir conversando. Después de la cafetería, terminamos caminando por un parque oscuro, lo que me hizo sentir algo incómoda, pero logré manejar la situación y seguir adelante sin que pasara nada. En otra ocasión, mientras estábamos estudiando, sugirió que fuéramos a su dormitorio a seguir trabajando. Él me ofreció varias veces Adderall para ayudarme a concentrarme, pero lo rechacé educadamente. En realidad, no estaba estudiando mucho, ya que estaba acostado en su cama. Después de un rato, inventé una excusa para irme, pero él se ofreció a acompañarme de regreso a mi dormitorio. De camino, comenzamos a hablar y, por alguna razón, surgió la idea de ir al cine. Sin embargo, él tenía una condición. Decía que yo debía beber algo para que pudiéramos ir. Mientras caminábamos y hablábamos, las cosas tomaron un giro incómodo. En un momento, me hizo un movimiento que me sorprendió mucho, y aunque no sucedió nada grave, me quedó claro que su intención no era solo ir al cine. Era evidente que había un enfoque muy diferente en lo que quería lograr esa noche. Decidí que ya era suficiente.
volví a mi habitación, lo bloqueé en todas mis redes sociales y tomé la decisión de dejar de ir al laboratorio a estudiar. A partir de ese momento, lo evité siempre que lo veía, para no tener que lidiar con más situaciones incómodas. Él trabaja, y sigue trabajando, en el mismo laboratorio que yo. Ambos somos de la misma región, y en alguna ocasión, me dijo que creía saber qué tipo de persona era. Decía que me gustaba la música, que disfrutaba de la comida picante y que quería casarme y tener hijos. Lo cual, honestamente, no es algo tan raro, ya que muchas personas comparten esas preferencias. Insistía en que teníamos muchas cosas en común. Un día, me invitó a una comida de planificación de equipo, pero me dijo que sería solo él y yo. Algo en mi interior me dijo que esa no era una buena idea, así que le respondí que no sería apropiado, especialmente si se trataba de un evento para el equipo. Él trató de restarle importancia, diciéndome que le estaba dando demasiadas vueltas y que solo éramos amigos. Lo que realmente me hizo sentir incómoda fue cuando intentó acercarse más en el laboratorio, haciéndome preguntas personales bajo el pretexto de solo conocer mejor a un colega. Ante esto, fui directa y le dije que, si necesitaba hablar conmigo, lo hiciera a través de correo electrónico. Sin embargo, no dejó de insistir, y solo dejó de hacerlo cuando Recursos Humanos intervino tras mi persistente solicitud. Aunque las preguntas cesaron, las miradas incómodas no pararon. Tampoco los comentarios extraños que a veces se colaban en nuestras conversaciones, como te conozco mejor de lo que crees o ya cambiarás de opinión. Fue una situación molesta que, afortunadamente, se detuvo cuando se abordó adecuadamente. Lo más desconcertante fue que un chico del trabajo me ofreció llevarme a casa. Cuando llegamos, me dijo, ¿no me vas a invitar a pasar? Y yo le dije, no. Luego les dijo a todos en el trabajo que era una provocadora, jaja. Él fue mi amigo durante 7 años. 7 años. Nos apoyamos mutuamente a lo largo de la universidad, ayudándonos con los estudios. En una ocasión, me pidió que le presentara a un amigo mío para que salieran, lo cual hice. Ellos tuvieron una relación, luego rompieron, y yo seguí siendo amigo de ambos. Nos ayudamos mutuamente con mudanzas al menos 5 veces, corregíamos nuestros currículums una y otra vez, dábamos consejos sobre relaciones y lo presenté a todos como un hermano. Lo más cercano que teníamos en cuanto a contacto era un abrazo de vez en cuando. Un día, me encontraba soltera cerca de un cumpleaños importante y, mientras hablaba por teléfono con él sobre una reciente ruptura, decidió que debíamos salir, o al menos tener un encuentro casual. Argumentaba que me lo debía por todo el apoyo que siempre le había dado. ¿En serio? Yo también siempre había estado ahí para él, y no sentía que me debiera nada. Mi grupo de amigos salió a bailar una noche y nos encontramos con un grupo de hombres que uno de nosotros conocía. Los conocí brevemente, no más de 30 segundos, en una discoteca oscura, y luego volví a bailar con mis amigos. Uno de esos hombres le pidió a un amigo mío mi número de teléfono y, a partir de ahí, comenzó a enviarme mensajes insistentes durante 3 años. Finalmente, la policía en Noruega intervino y lo llevó a juicio. A pesar de la situación legal, él siguió intentando ponerse en contacto conmigo, enviándome mensajes desde números nuevos, diciéndome que estábamos destinados a estar juntos, hasta que fue sentenciado. Una vez salí con un chico simpático llamado Matt, que, en un principio, parecía tener una visión bastante poética de las relaciones. Siempre hablaba de lo mucho que le gustaban las chicas que fueran tiernas, profundas y que tuvieran una cierta sensibilidad. Parecía tener una filosofía romántica sobre el amor y las conexiones emocionales. Pensé que sería una cita interesante, pero rápidamente me di cuenta de que había cometido un gran error. Para empezar, me llevó a una cafetería bastante peculiar, un lugar sin carta, porque él insistió en que los verdaderos entendidos saben qué pedir, y que no hacía falta una carta tradicional. Me sorprendió un poco, pero acepté la propuesta. Lo que me dejó realmente sorprendida fue que, al momento de hacer el pedido, él decidió por mí sin consultarme siquiera, diciendo que ya sabía qué tipo de chica era, y que su elección sería la correcta. Fue un poco extraño, pero traté de no darle demasiada importancia. A lo largo de la cita, lo que más me incomodó fue que no dejaba de llamarme gatita. Nunca antes me había puesto un apodo, y me parecía un poco presuntuoso de su parte. No me sentía cómoda con ese trato,
pero seguí la conversación sin darle mucha importancia, tratando de mantener el buen ambiente. La situación se volvió aún más incómoda cuando, de repente, me preguntó si me gustaban los chicos que lloran, refiriéndose a la idea de que los hombres sensibles eran algo que las mujeres, en general, valoraban. Le respondí que sí, que creo que es saludable que los hombres expresen sus emociones y no repriman sus sentimientos. Sin embargo, la reacción de él me sorprendió. Comenzó a despotricar sobre cómo las mujeres dicen que buscan sensibilidad, pero siempre acaban eligiendo a los chicos que no muestran ninguna. Sus comentarios se tornaron algo amargos y generalizados, y de alguna manera culpó a las mujeres por no ser coherentes con lo que realmente querían. Fue una conversación incómoda, llena de prejuicios y juicios infundados que realmente no sabía cómo manejar. Al final de la cita, me sentí realmente incómoda y, aunque traté de mantener una actitud educada, estaba deseando que terminara. Me di cuenta de que, aunque en un principio parecía un chico simpático y con buenas intenciones, nuestras ideas sobre las relaciones y lo que realmente valorábamos en una pareja eran completamente diferentes. Fue una experiencia que me enseñó a ser más cautelosa al conocer a nuevas personas y a no dejarme influir por las primeras impresiones demasiado idealizadas. Él tenía aproximadamente el doble de mi edad, yo tenía unos 25 años, y él alrededor de los 50, casi el doble de mi peso, no en músculos, lo aclaro. No tenía ningún tipo de actividad física en su vida, algo que contrastaba completamente con mi estilo de vida muy activo en ese momento. No tenía pasatiempos, y, sinceramente, no lo encontraba atractivo en absoluto. Además, no teníamos prácticamente nada en común. Sin embargo, se enojó mucho cuando no le di una oportunidad, solo porque se consideraba un buen tipo. Lo que me resultó aún más frustrante fue que, después de rechazarlo, empezó a esparcir rumores en el trabajo. Sí, trabajábamos juntos, lo que también fue un factor importante en mi decisión de no querer involucrarme en una relación. Sobre mi comportamiento. Comenzó a decir que era una persona cruel, fría y provocadora, y que me comportaba de forma ambigua, coqueteando con él, pero sin darle una oportunidad para algo más. Lo irónico es que, según él, todo lo que había hecho era coquetear con él, pero lo único que había hecho en realidad era saludarlo cortésmente cuando nos cruzábamos en la fábrica. Nada más. No había ningún tipo de acercamiento de mi parte, simplemente una actitud educada y profesional. Sin embargo, él interpretó mis gestos de una manera completamente diferente y comenzó a difundir ese tipo de rumores, lo que me hizo sentir bastante incómoda. El hecho de que insistiera en que yo le debía una oportunidad solo porque él se consideraba un buen tipo me pareció injusto. Sentí que me estaba presionando a aceptar algo que no quería, simplemente porque él pensaba que tenía derecho a mi atención. La situación me dejó una sensación extraña, especialmente porque estaba intentando mantener un ambiente profesional y respetuoso en el lugar de trabajo. Solía conducir todos los días un coche turboalimentado, modificado y con mucha potencia. Era un coche impresionante, pero un día, el turbo se rompió. No era un problema grave, ya que estaba ubicado en la parte superior, justo delante del motor, lo que hacía que fuera relativamente fácil de acceder y reparar. Guy era un amigo, o al menos eso pensaba yo. Se ofreció a ayudarme, y, dado que no había problema, acepté su ofrecimiento. Esto es importante. Él se ofreció, nunca fue algo que yo le pidiera directamente. Así que, él vino a ayudarme. Estuvimos un buen rato juntos, charlamos, tomamos unas cervezas mientras trabajábamos en el coche, y al final logramos desmontar el turbo. Después, se fue a casa, y yo me quedé con la parte que debía devolver para la garantía. No pasó mucho tiempo y, aproximadamente un mes después, el turbo regresó reparado. Mientras tanto, acababa de conocer a FH, quien resultó ser un mecánico profesional. Cuando le conté que no podría quedar con él un fin de semana, me preguntó por qué. Le expliqué lo que había sucedido con el turbo y cómo tenía que reinstalarlo. En ese momento, él se ofreció a ayudarme. Le agradecí, ya que pensaba que probablemente sería más fácil con su experiencia. Así que vino, me ayudó con la instalación y, después, comimos algo y se fue a su casa. Finalmente, un día, Guy me preguntó cuándo iba a reinstalar el turbo, y le dije que ya estaba todo hecho. En ese momento, su actitud cambió un poco, como si algo no le cuadrara, pero no lo entendí en ese momento. Luego, empezó a hacer preguntas más directas sobre el proceso,
como si no creyera que yo fuera capaz de hacerlo por mí misma, lo cual era bastante irritante porque realmente sabía cómo hacerlo. Sin embargo, seguía insistiendo, y, finalmente, le dije que había sido FH quien me había ayudado. ¿Y su respuesta? Me sorprendió. Bueno, apuesto a que al menos se acostó contigo por todo su esfuerzo. Parece que, en su mente, ayudarme con algo tan trivial como eso le daba derecho a algo más. Aunque debo admitir que, con el tiempo, FH y yo sí comenzamos una relación, no fue porque él me ayudara a trabajar en mi coche, ni porque lo hubiera necesitado. Era un gesto amable, pero nunca fue algo que hubiera esperado que me diera algo más. Dr. Un buen tipo pensó que, al ayudarme a trabajar en mi auto, de alguna manera ganaría algo más que solo mi agradecimiento, aunque yo ni siquiera necesitaba su ayuda. Conocí a un chico durante mi primer año en la universidad. Era muy amable y siempre parecía estar dispuesto a ayudar a los demás. Una noche, estábamos de fiesta juntos con un grupo de amigas, y todos terminamos bastante animados, excepto una amiga que había decidido ser la conductora designada y se mantuvo sobria toda la noche. En un momento, ese chico intentó convencerme para que me fuera a casa con él. Mi amiga sobria intervino rápidamente y le dejó claro que eso no iba a pasar, diciéndole un firme no, para nada. Sin embargo, él no aceptó el rechazo con facilidad y comenzó a insistir diciéndome que le debía algo, insinuando que tenía que ir a su casa con él. Ante esa situación incómoda y preocupante, decidimos salir del lugar de inmediato. La verdad es que apenas recuerdo lo que pasó después, porque la mezcla de emociones y la confusión me dejó bastante desconcertada. Él me ayudó a mudarme, me trajo café y siempre actuó como un gran amigo hasta que comencé a salir con otra persona y él se volvió completamente loco. Me llamó desagradecido y dijo que le debía una oportunidad. El clásico comportamiento de buen chico, amabilidad con condiciones. Mis compañeros de piso y yo estábamos de fiesta una noche, junto con unos 40 amigos. Una chica, lamentablemente, se emborrachó bastante, así que decidimos meterla en mi habitación y cerrar la puerta para que descansara, pero nos aseguramos de revisarla de vez en cuando para asegurarnos de que estuviera bien. En una de esas revisiones, me encontré con un conocido que estaba en la cama con ella, tratando de despertarla para convencerla de acostarse con él. A pesar de que él solía ser muy agradable y me caía bien, y me gustaba charlar y pasar tiempo con él, la situación no me parecía en absoluto apropiada. Le pedí, en tono muy serio, que se fuera de mi habitación y de mi casa inmediatamente. Afortunadamente, él salió sin protestar y la situación no pasó a mayores. Con el tiempo, él terminó casándose con otra amiga nuestra. Tuvieron hijos y, por lo que parece, han tenido una vida feliz juntos. Aunque todo esto fue muy inesperado y extraño en su momento, me alegro de que al final la chica estuviera a salvo y que la situación no haya tenido mayores consecuencias. Lo conocí durante casi 7 años. Con el tiempo, pasó por varias etapas en las que parecía interesado en todas las chicas de nuestro grupo de amigos. Para el último año de preparatoria, ya me había conquistado. A lo largo de todo ese tiempo, le dejé claro que no estaba interesada en salir con nadie. Las chicas de nuestro grupo lo veían como un buen chico porque se esforzaba por parecer el más inteligente. Sin embargo, en realidad, nos trataba mal y no entendía por qué nadie quería salir con él. Cuando empecé a salir con mi ex, él comenzó a hacer cosas que me incomodaban mucho, como patear a mi ex bajo la mesa, insultarlo y hacer bromas sobre él. Con el tiempo, dejó de ser mi amigo y me dijo que, si alguna vez cambiaba de opinión, estaría allí para mí. Después de eso, comenzó a hablar mal de mí con cualquiera que lo escuchara, diciendo que lo había engañado. Aunque seguíamos siendo parte del mismo grupo, me trataba muy mal y apenas intercambiábamos palabras. Finalmente, me di cuenta de que el grupo de amigos estaba siendo tóxico por varias razones, así que decidí irme. Más tarde supe que él pensaba que me había ido porque mi ex me había maltratado. Nadie cuestionó su versión de los hechos. Estaba a salvo, pero tal vez pensaron que querían convertirme en una especie de damisela que necesitaba ser rescatada por él. A pesar de todo, el grupo sigue siendo amigo y tal vez él ya lo ha superado.